Saludamos a esta hora al profesor Carlos Alberto Patiño, titular de la Universidad Nacional. Profesor Patiño, gracias por acompañarnos en Dando Noticias. Bienvenido. Juan Pablo, buenas noches. Un placer, profesor Patiño. Le quiero empezar esta entrevista preguntándole por qué razón Colombia pareciera que empieza a convertirse en epicentro de operaciones de un grupo radical como el Estado Islámico. Bueno, la verdad no es que empiece o que, digamos, esté siendo objeto en este momento de grupos radicales islámicos. Desde hace ya varios años esto ha venido sucediendo, pero es la primera vez que el Estado actúa y que actúa además específicamente la Fiscalía. Desde hace varios años sabemos que las redes de Al-Qaeda han utilizado algunos lugares de la costa colombiana, específicamente Maicao, por el que han pasado miembros de la red de Al-Qaeda. También ha habido diversas redes de Hezbollah y Hamas que han pasado por el territorio, por lugares como Buenaventura, Tumaco, o han pasado por algunos otros lugares de la costa pacífica. En este contexto, lo importante es que el Estado ha hecho una primera acción, que es una acción importante de empezar a hacer un seguimiento a una especie de terrorismo de carácter transnacional. Profesor Patiño, lo saluda ahora Paula García. Le quería preguntar, por supuesto, sin ánimo de ser alarmistas, ¿qué tanto nos debemos preocupar por lo que pasó? Es decir, ¿qué tan fuerte se sabe puede llegar a ser hasta ahora el reclutamiento de grupos como ISIS o de este tipo a través de las redes sociales, a través de Internet, de ciudadanos latinoamericanos? Paula, no conozco en específico el caso actual que ha denunciado la Fiscalía y la actuación de la policía y lo que se ha hecho frente a este ciudadano cubano que ha ingresado ilegalmente al Estado colombiano. Pero sí tengo que decir que ha habido casos muy importantes de acción de grupos terroristas islámicos con grupos terroristas colombianos. Esto ha sido denunciado por el Departamento del Tesoro en varias ocasiones, específicamente un investigador que es Matthew Levitt. Pero hay que recordar casos tan contundentes como el atentado de Hezbollah a la Mutual Amia en 1994 en Buenos Aires, que se ha determinado por diversos investigadores que fue ordenado por altas autoridades iraníes y que el trabajo fue comisionado a Hezbollah. Sin embargo, esto, digamos, ha quedado como un caso aislado, pero no es un caso aislado. Para mencionar otro caso, antes de el inicio de los últimos Juegos Olímpicos en Brasil, un grupo de islamista que se declaraba seguidor del califa de Abu Bakr al-Baghdadi, el califa del grupo islámico, del Estado Islámico, se declaró leal y además declaró a Brasil como territorio de promisorio para este tipo de grupos. De forma tal que hay una actividad muy importante. Hay que también citar, por ejemplo, que en Trinidad y Tobago, 72 ciudadanos de Trinidad y Tobago son miembros de Daesh, han estado en Siria, Irak y algunos de ellos ya han regresado en América Latina. En este contexto, hay que destacar que ha habido un grupo muy importante de combatientes que en los últimos años se integraron a diversos grupos islamistas, especialmente al grupo Estado Islámico, y que han empezado a retornar a América Latina. La gran pregunta es qué harán, cómo se comportarán, cómo reconstruirán redes, cuáles serán sus afiliaciones locales. Carlos, buenas noches. Lo saluda Mauricio Reina y déjeme jugar por un momento el rol del abogado del diablo. Cuando uno ve los mensajes que le estaba mandando este marroquí al ciudadano cubano, son unos mensajes de tal nivel de explícito que parecería como que no es poco profesional lo que están haciendo, le está dando instrucciones, no es una persona que parecería haber sido entrenada en Siria como tantos otros con una precisión de terrorista verdaderamente admirable. ¿Qué probabilidad existe de que este sea un lobo solitario, medio metido en redes? Una hipótesis que tiene la Fiscalía es que puede tener desequilibrios mentales. ¿Usted le da total certeza a que este ciudadano y este caso encarnan esa amenaza que usted bien nos ha descrito, de la cual no hay duda, pero que este caso pueda ser relativamente débil? Pues Mauricio, buenas noches. Yo tengo que decir de primera instancia que por ahora lo que he visto en noticias, lo que he visto en los informes que han salido, me parecen todavía bastante débiles, no me parecen contundentes, y por el contrario, en Colombia han habido otros casos que sí han sido muy contundentes y muy, digamos, determinantes de la presencia del terrorismo islámico en el país, y que el Estado colombiano no ha actuado frente a esos otros casos. Es muy curioso, habrá que ver qué hay detrás de este caso, que me parece bastante débil, que no me parece, como usted bien lo ha dicho, una especie de terrorista profesional, por ponerlo entre comillas. Sin embargo, podría llegar a
tener algunas relaciones parecidas frente a lo que sucede en algunas acciones terroristas que hemos visto en los últimos 4 o 5 años en París, por ejemplo, o en algunas otras zonas de Francia. Ahora, aquí hay una cosa, Mauricio, que hay que tener en cuenta y que es muy importante. Primero, es un ciudadano de origen cubano. Es muy curioso que un cubano esté actuando en este territorio y que haya ingresado ilegalmente al país en 2 ocasiones anteriores, tercera con esta. Segundo, hay una migración muy fuerte de muchos grupos, digamos, de Medio Oriente, pero muchos grupos radicales a países como República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica o la misma Cuba. Y en ese contexto no es claro qué pasa con este asunto, entre otras, porque el hecho de que el Estado colombiano siempre había estado muy enfocado en ciertas, digamos, amenazas de seguridad interna, había subvalorado otro tipo de expresiones o de acciones que pudieran tener en este mismo territorio grupos tan ajenos como los grupos islamistas. Yo, en principio, soy bastante escéptico, creo que hay que mirar con cuidado qué es lo que va a aparecer, pero sobre todo lo importante es mirar qué es lo que se puede, digamos, descubrir en relaciones, en trazas, en intercambios de información que sean, digamos, mucho más sólidos y mucho más contundentes en demostrar si ha habido o no ha habido el fortalecimiento de una red terrorista islámica en Colombia. Pues profesor Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, gracias por estar con nosotros y entregarnos sus percepciones al respecto de este hecho de esta noche. Buenas noches. Paula, muchas gracias, muy amable. Bueno, creo, compañeros, que hay mucho que decir aquí al respecto. La verdad, es un hecho pues sin antecedentes en el país, lo que constituye inmediatamente un escenario muy nuevo, completamente nuevo para la justicia colombiana. Como le decía yo al profesor Patiño, sin ánimo de ser alarmistas, pero esto también implica que hay que empezar a reforzar entonces otros puntos de la seguridad, ¿o no? Paula, hay que tener presente que el terrorismo de ISIS se concentra en 2 clases de objetivos. Primero, los alrededor de entre 30 y 35 países que han formado una coalición internacional para atacarlo directamente en Irak y en Siria y que son sus enemigos jurados prácticamente, que son los que los han acorralado. Esos países son objetivo militar de ISIS y ninguno de los países latinoamericanos está en esa coalición. Por eso hasta el momento América Latina de alguna manera se había sustraído a los temores, digo, hasta hace unos 3 o 4 años. De hecho, hace más o menos 1 año y medio, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dijo que tenía información según la cual de los 30.000 más o menos occidentales que se han ido a entrenar a Siria directamente por parte de ISIS, habría más o menos unos 100 latinoamericanos y que esos 100 latinoamericanos estaban volviendo a territorio latinoamericano y podrían ser la raíz o la semilla de una red terrorista en nuestro territorio. Yo le hacía la pregunta a Carlos Patiño porque en todo caso, al no estar ningún país latinoamericano en esa coalición, al no ser un enemigo militar declarado de ISIS, pues como que nosotros en América Latina nos mantenemos más o menos al margen, salvo porque somos un territorio muy fértil para el terrorismo. Tenemos armas, tenemos ilegalidad, tenemos corredores que no controla el Estado, tenemos una tradición de terrorismo político, por lo tanto somos un bocato di cardenale, como se dice popularmente, para ser objeto de terrorismo. Juan Pablo decía hace un momento, cuando estábamos viendo la nota, que el marroquí en su comunicación con el cubano lo estaba prácticamente boleteando, es decir, un mensaje muy poco profesional, sí, una cosa de mandarlo directamente a la boca del lobo. Pero Juan Pablo, ¿usted qué más infiere y deduce de lo que se ha oído de este caso del más cubano? Aún, Mauricio, cuando esas comunicaciones generalmente son cifradas, no son comunicaciones tan explícitas, que usted vaya a tal parte, que Manuel se va a convertir, que lo va a recibir exactamente no es la comunicación que haría un grupo yihadista. Generalmente son frases claves que se identifican en cualquier clase de discurso y que la persona, en este caso el lobo solitario o el terrorista, entiende y atiende y ejecuta inmediatamente. Pero me llama la atención lo siguiente: si esto llega a ser verdad, tenemos que saber qué es el C4, qué es la dinamita y qué daños podría ocasionar pongámosle, en un sitio público como la zona rosa de Bogotá, donde se reúnen generalmente muchos extranjeros, que en este caso sería el blanco de este posible terrorista. El C4 es un explosivo que se fabrica en Estados Unidos y es un explosivo netamente militar. En la Segunda Guerra Mundial se desarrolla. Tiene 3 componentes más uno nuevo que conforma el C4. Es un explosivo plástico y que lo que lo hace característico es que es moldeable. Haga de cuenta que usted coge un pedazo de greda o de plastilina y lo puede pegar o lo puede adherir y lo puede de alguna manera manipular sin ningún problema. Es un explosivo que solo estalla si usted tiene un detonador, o sea, puede ser a través del celular o a través de un artefacto que lo detone, pero no es un explosivo
que si se le cae, se le explota, sino que es de completo control. La dinamita, al contrario de este explosivo que es de uso restringido, la dinamita en Colombia se la puede conseguir en cualquier parte con ciertas restricciones. ¿Por qué razón? Porque la dinamita usted la consigue para el tema de minería, excavaciones y obras. Entonces sería más asequible llegar a ese punto de los dinamita. Pero hablemos, ¿qué haría? 4 kilos de C4 y 7 kilos de dinamita. ¿Qué podría destrozar? Pues máximo podría tener una detonación de 70 metros, una incidencia de detonación de 70 metros o 100 metros a la redonda. ¿Eso qué es? Una cuadra más o menos en cualquier parte de la ciudad. Daño grande, daño grande.